Pues muy buenos días, chicos, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente del momento en el que lo vean. Pues el día de hoy pues les traigo el siguiente tema, el tema que nos corresponde en esta semana, ¿no? El tema es un tema bastante simple, bastante corto, bastante sencillo. La verdad, no es un tema que sea pues de dificultad. Es un poquito de análisis, pero es de gran facilidad, la verdad. Es un tema que ustedes pues les va a parecer pues algo divertido e inclusive corto, ¿no? Entonces el tema que vamos a ver son cuerpos que giran sobre un mismo eje. Ahora, para saber qué significa esto, para saber más, los cuerpos geométricos, como comúnmente se le conocen al cuadrado, al rectángulo, al pentágono y todas esas figuras que se generan al girar, estas forman nuevas figuras que reciben el nombre de cuerpos de revolución. Eh, Estos son diferentes a los poliedros, o sea, las figuras de muchos lados, porque tienen al menos una cara curva y pueden no tener caras planas. Esa es una característica que tienen estas figuras porque, pues, tienen al menos una cara curva, o sea, tienen una forma de curvatura, pero puede ser que no tengan caras planas como bases que puedan asentarse, ¿no? Entonces, pues estas son estas figuras, ¿no? Entonces aquí tenemos los sólidos, como también se le conocen los cuerpos de revolución, son aquellos que se forman o que se generan al momento de rotar una figura geométrica sobre un mismo eje alrededor y utilizando el método de la rotación. Como saben, el método de la rotación es girar sobre nuestro mismo eje. Este pues ya lo hemos visto con super anterioridad, ya hemos abarcado este tema. Entonces, aquí pueden ver ustedes ver una imagen de cómo tenemos ¿qué les diré? La mitad de un trapecio. Y si nosotros lo tomamos y lo giramos sobre un mismo eje, como se ve en la figura, ven que se forma una nueva figura, o sea, se forma algo nuevo. Entonces, eso es a lo que se refieren los cuerpos o los sólidos de revolución, el girar una figura, la cual al final va a originar otra. Y en algunos ejemplos muy conocidos son, por ejemplo, el cono, que se sale o surge del girar un triángulo rectángulo, el cilindro, que surge de girar un rectángulo común y corriente, o un rectángulo como conocemos, ¿no? Y la esfera pues surge de utilizar un semicírculo, una semicircunferencia. Entonces, estos son algunos ejemplos, pero también podemos tener otros como el que ven ustedes acá. Elementos claves o cosas importantes que contienen estos, pues es su altura, que en este caso pues es el punto de referencia, el eje que nos sirve, que aquí pueden ver es el eje de rotación, que pueden ver es esta parte, es como que este palo, como pueden ver, es el eje de rotación. La cara plana, como les dije, la cara plana ya sea que la tenga o que no la tenga. Y la cara curva, que es lo que ustedes pueden pues observar aquí. Su cara curva, ¿ok? Y la generatriz, pues es la figura de la cual surgió pues nuestra figura nueva, ¿ok? Que lo pueden ver. Son elementos importantes, son elementos claves. Ahora, para saber más, al girar un triángulo rectángulo, como les dije, sobre uno pues, de sus catetos, como saben, ya saben cuáles son los catetos, la hipotenusa generará un cono recto. Aquí ustedes pueden ver el cono que surge al momento de girar sobre sí mismo. Es decir, el triángulo rectángulo, como ustedes saben, tiene pues esta forma. Está un poco chueco, pero tiene esta forma, ¿no? Entonces, de este lado sabemos que es su cateto. De aquí ustedes, o generalmente se toma como el eje de referencia y se empieza a girar. Se empieza a girar varias veces y cuando se gira, obviamente por espejo, aquí sale algo más, como que se vuelve a copiar la figura, pero su base es como un círculo. Entonces pueden ustedes ver cómo se forma el cono cuando ustedes lo están girando. Lo pueden ver aquí de manera más simple, ¿no? Entonces eso es lo que voy con esta explicación, que de esta figura, de tomarlo de uno de los catetos,
al girarlo sobre un eje se forma lo que es nuestro cono. Ya les dije que anteriormente el semicírculo hace pues una esfera, un rectángulo hace un cilindro, ¿ok? Y estos pueden tener caras planas o pueden tener únicamente caras curvas. En este caso, para el cono, pues esta parte que tenemos aquí abajo es la conocida su cara plana, porque tenemos de donde asentarlo, no se va a caer en ningún momento, puede estar fijo, ¿no? Pero de igual manera tiene su cara curva, que es lo que ustedes ven que se forma aquí. Por lo menos, siempre va a contener una cara curva toda una de estas figuras. Caras planas tal vez no, pero caras curvas siempre va a tener por lo menos una. ¿Ok? Ahora, algunas definiciones que son importantes que pues conozcamos o que se abarquen, ¿no? La cúspide en cuerpos piramidales, es decir, en figuras que son como pirámides, o sea, o que tienen forma de triángulos o como pirámides, es el punto en el cual se juntan o se unen todos los vértices de los triángulos que se forman de las caras de la pirámide. Es decir, ustedes imaginen una pirámide, entonces ven que la parte más alta, esa parte más alta, el pico por llamarlo así, es la cúspide. Ahí se están uniendo todas las caras que contiene pues nuestra pirámide, ¿no? En estos cuerpos cónicos, como se les llaman, es el punto en el que concurren las generatrices. La generatriz es una línea que al girar alrededor de otra llamada directriz o eje de rotación forman un cuerpo geométrico. Si es una curva, con su movimiento generará una esfera o un cuerpo elipsoide, es decir, un cuerpo que tiene una forma como que de curvas, ¿ok? Rotar, como sabemos, significa dar vueltas alrededor de un mismo eje o de un mismo punto, como los trompos. Ya vieron cuando gira ustedes un trompo, gira sobre su propio eje, como una llanta de una moto. Vieron que tiene como que una barra, la cual depende de esa barra que vaya girando sobre su mismo eje la llanta sin que se zafe o que se vaya en ningún otro lado. Y bosquejar significa dibujar o trabajar cualquier obra pero sin concluirla. Es como cuando vamos a bosquejar como nos gustaría una construcción. Entonces como que hacemos un dibujo, tenemos como que una idea, pero no la concluimos por falta de ideas, ¿no? O sea, o algo así. Pero son cuatro definiciones muy importantes, sobre todo la generatriz, que es la que pues se ve más ejemplificado, ¿no? Vamos a ver esto como que en la práctica, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que les dije, donde dice Emanuel trazó un triángulo rectángulo, que ustedes pueden ver ahí, está de color amarillo, y también lo hizo rotar alrededor de un popote, como se muestra en la figura siguiente. Fíjese cómo esas liñitas que tiene allá es lo que es el movimiento que está sufriendo el triángulo rectángulo y en ese momento construye o consigue un cono. Este punto que ven aquí arriba, el punto más alto, es lo que les decía que se llama la cúspide. ¿Ok? Entonces, hay algunas preguntas que se pueden resolver con esto, que nos dice, ¿qué cuerpo geométrico se obtiene con esta rotación? Pues pueden ver ustedes que se formó un cono. ¿Cuántas bases tiene el cuerpo? Pues nos damos cuenta que únicamente tiene una, que es la que tiene aquí abajo, ¿ok? ¿Cuántas caras planas tiene? Pues tiene una cara plana, que es siempre la de aquí abajo, porque es la que nos sirve para apoyarlo. ¿Cuántas caras curvas tiene? Nos podemos dar cuenta que tiene una. Esta es la curvatura que está tomando y forma esta cara curva que les estoy mencionando. Luego, ¿qué figura geométrica es la generatriz? Es decir, ¿de qué figura surgió este cono? Ya sabemos que es de un triángulo rectángulo. Ahora, la última pregunta hace referencia a un tema que vimos pues ya hace un tiempecito, pero que hace referencia a lo que es el radio y el diámetro de diferentes medidas, ¿no? De los círculos. En este caso, como su base es un círculo, nos dice cuánto mide su diámetro si el segmento BC, este segmento, mide 4 centímetros. Recordemos que toda circunferencia tiene un diámetro
que es el que va de un punto a otro, siempre pasando por el centro. Y tenemos lo que es su radio. El radio es el que va del centro de mi circunferencia hacia uno de sus puntos. ¿Ok? Me está diciendo cuánto mide su diámetro, es decir, todo, si sabemos que el segmento BC únicamente mide 4 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que su radio mide 4 centímetros. Y recordemos que el radio representa dos veces, o sea, dos veces representado el radio va a ser igual a el diámetro, o sea, son lo mismo. Entonces, si yo sumo o multiplico dos veces la medida del radio, me va a dar la medida de su diámetro. Y si yo sé que el radio mide 4, su diámetro pues va a medir el doble. Entonces va a ser 8. 8 centímetros es lo que va a medir pues el diámetro de este cono que nos están presentando a continuación. Luego tenemos otro ejemplo donde Leticia utilizó uno distinto. En lugar de utilizar un triángulo rectángulo, está utilizando pues un semicírculo o una semicircunferencia. Y también lo hizo rotar de la misma manera, de forma que se formó una nueva figura. Entonces, ¿cuál va a ser esta? Y lo mismo, ¿qué figura surge al hacer este movimiento? Al hacer este movimiento nos damos cuenta que surge como una esfera, porque es la mitad que le hace falta. ¿Ok? Entonces la figura que surge de este movimiento es una esfera. ¿Ok? ¿Cuántas bases tiene? Como les dije, no siempre puede tener bases o caras planas. En este caso no tiene ninguna base porque al ser una circunferencia o hacer una esfera por completo, no tiene donde apoyarla porque siempre va a tener puras caras curvas o puras formas pues, de curvaturas, ¿no? Entonces, de entrada sabemos que tiene dos caras curvas, la que tiene aquí y la que tendría de aquí. Precisamente la que tiene en la parte de abajo y la que tendría en la parte de medio. Tiene dos caras curvas. ¿Ok? Ahora la generatriz ¿qué va a hacer? Es decir, de qué figura surgió nuestra esfera. Nos damos cuenta que es un semicírculo o una semicircunferencia, como dijo al principio Leticia, que fue lo que ella utilizó. Y finalmente, ¿cuánto mide su radio si el segmento AB mide 3 centímetros? Aquí ocurre lo contrario a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Para el ejemplo anterior se dieron cuenta ustedes que pues estábamos buscando el diámetro y ya nos está viendo el radio. En este caso nos están pidiendo el radio, pero ya tenemos el diámetro. Y de la misma manera, en el anterior tuvimos que multiplicar por 2 la medida de su radio para poder hallar la medida del diámetro. Para este ejemplo es lo contrario. Vamos a tener la medida del diámetro y la vamos a dividir entre 2 para poder hallar la medida del radio, lo cual nos estaría arrojando como resultado 1.5 centímetros. Por lo tanto, la medida del radio de este segmento o de esta figura es de 1.5. ¿Ok? Y de esta manera, pues es todo lo que se tiene que ver del tema. ¿Ok? Es un tema bastante simple, como les dije, es un tema de análisis, pero pues es muy sencillo, es muy cortito. ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, o bueno, para como tarea, van a tener que resolver este ejercicio de libreta. ¿Ok? El ejercicio les pide que ustedes tomen en cuenta estas figuras y dibujen a un lado qué figuras fueron las que hicieron que surjan estas nuevas. ¿Qué figuras fueron las que utilizaron para que se puedan obtener el barril, el balón americano, el embudo, la batería, la maceta, el huevo, la pelota de básquetbol y el foco incandescente? O sea, ¿cuáles serían esas figuras que se utilizaron para formar pues estas? ¿Ok? Y van a responder pues las preguntas que tienen aquí. Me van a responder únicamente la pregunta C y la pregunta D. La pregunta B no.
porque pues no están en su casa o sea, no están con todos sus compañeros, entonces como que la pueden omitir. La A, pues les está pidiendo lo que les mencioné, que me dibujen las figuras que surgieron para poder obtener estas, ¿ok? La C y la D me la van a contestar, pues obviamente en su libreta, porque pues, esto no está en el libro. Y como segunda tarea quiero que me construyan pues estos cuerpos de revolución. Es decir, me van a construir ustedes ese cono y me van a construir ustedes el cilindro. ¿Ok? Quiero que ustedes hagan estas dos figuras. Van a utilizar ya sea hojas en blanco, cartulina, cartón, no sé, lo que ustedes quieran o que tengan a mano, pero que me construyan pues estas figuras. ¿Ok? Aquí tienen las medidas, les dice aquí que van a abrir un compás a los 79.90 grados y van a trazar del punto 9 centímetros y 9 centímetros. Marcan dónde terminan esos 9 centímetros y con ayuda del compás a la abertura que tienen de 79.99 van ustedes a trazar para poder obtener esto. Me trazan la circunferencia para que ustedes pues lo peguen. Aquí ustedes le van a poner los piquitos para que pues puedan ustedes pegarlo a esta parte. Ya ustedes buscarán la medida que ustedes gusten. No les estoy poniendo una específica de los piquitos porque pues ustedes sabrán, ¿no? Pero pues sí le van a poner los piquitos. Aquí le van a poner una pestaña para que lo puedan pegar de este lado y se forma el cono. Y lo mismo para este cilindro. Van ustedes a ponerle aquí sus piquitos en cada uno de los lados para que se puedan pegar a lo que son las circunferencias que tienen aquí. Aquí igual tienen su medida y todo, ¿no? Aquí ustedes me van a dibujar la pestaña para que lo puedan pegar de este lado y pues les haga más sencillo, ¿no? Entonces, estas son las dos tareas que quiero que ustedes me hagan. Construir el cono y construir este cilindro. Y eso es todo lo que quiero que hagan. Esas son sus dos tareas para esta semana. Tan cortitas. Bueno, ustedes responden dos preguntas, hacen los dibujos, me trazan estas figuras, las recortan y las construyen y le toman la foto ya construida, ¿no? Bueno, pues eso sería pues todo, chicos. La verdad, pues sí es un poquito sencillo el tema, la verdad, no es muy complicado. Las tareas también pues están muy simples, de verdad. Les invito a que de verdad se pongan al día, que las personas que están atrasados, para que pues puedan pues salvarse o puedan ustedes pues resolver todo esto, ¿no? Igual pues se pongan al día en sus tareas, yo creo que no son muchas, son pocas. Y, y pues eso, chicos, les agradezco mucho la asistencia, que tengan una excelente semana. Nos estaremos viendo en la próxima clase y cualquier pregunta que tengan, pues ya saben dónde contactarme. Hasta luego.